Entonces hoy es la última clase. Solo queda un tema más por ver y ya hoy acabamos. Su tarea se entrega entonces aquí el martes, donde si quieren pueden tener ayudantías extras si tienen problemas o dudas. El martes podrían ver las soluciones, por ejemplo, de la tarea examen o de las tareas pasadas, ¿no? Bueno, la que van a entregar, la tarea 10. Ok, entonces lo que hoy vamos a ver es suma de espacios. Sí, y algo que ya había definido era cuando un espacio era suma interna de otros dos espacios, ¿no? Entonces, decimos que un espacio es suma directa de dos subespacios que se denota así con una suma con un circulito. Si B1, si B es W1 más W2, ¿no? Como ya lo habíamos definido antes. Y además de eso, W1 intersección W2 tiene que ser el 0. ¿Ok? Entonces no es muy distinto a lo que ya habíamos visto previamente de la suma de espacios. Ahora nada más le agregamos que la intersección de esos dos espacios sea el 0, ¿no? Y entonces eso hace que la representación en sumas de elementos de W1 y de W2 sea única, ¿no? Entonces, a ver cómo probamos eso, ¿no? Salud. Entonces la representación es única. ¿Cómo demostraríamos eso? Ajá, entonces supongo B es igual a W1 más W2 y B también es igual a W1 tilde más W2 tilde, ¿no? Ok, con WI en BI y WI tilde en WI, ¿no? Entonces, pues, estas expresiones son iguales. Esto implica que W1 más W2 es igual a W1 tilde más W2 tilde. ¿Qué hago? Pues como que despejo, ¿no? Entonces, W1 menos W1 tilde tiene que ser igual a W2 tilde menos W2, perdón. Ok, si WI está en su respectivo WI, estos están en W1 y este está en W2, su resta está en W1 y W2, ¿no? Entonces este está en W1 y este está en W2.
¿Eso qué quiere decir? De este lado tengo algo en W1, de este lado tengo algo en W2. Son 0, sí. Entonces, esto implica, como la intersección de ambos es 0, W1 menos W1 conjugado, tilde, es igual a 0, que es igual a W2 menos W2 tilde menos W2, ¿no? Y esto implica que W1 es igual a W1 tilde y W2 así, ¿no? De hecho, otra observación, a ver. Si yo tengo un conjunto linealmente independiente, entonces su generado va a ser la suma directa de los generados de cada uno de los vectores. ¿Sí? Esto es claro, o sea, WI intersección WJ tiene que ser 0 porque son linealmente independientes, ¿no? Si no, encuentro una expresión de estos vectores en términos de estos vectores y eso nunca pasa. ¿Sí? Perdón. Ahí está. Okay. ¿Va? Entonces, si es LI, también podemos completarlo una base, ¿no? ¿No? Donde la primera parte, digamos beta, va a ser W1 hasta WK. De aquí, digamos, B1 hasta B, N menos K. ¿No? Donde la dimensión de B, con la misma notación que tenemos, es N, ¿no? Entonces, el mismo argumento te dice que si W es el generado de S, aquí está S, y U es el generado de B1 hasta Bn menos K, entonces B es igual a W más U. No, el mismo argumento. Si tengo dos combinaciones lineales, o sea, su intersección es el 0, porque si tengo dos combinaciones lineales de esto y esto, y las igualo, pues tengo que tener que los coeficientes tienen que ser 0, ¿no? Sí, si quieren el argumento más formal lo pueden ver ustedes como tarea moral. Ok, entonces más o menos esa es la suma interna, ¿no? Algo que ya lo habíamos visto realmente, la suma interna de espacios vectoriales, ¿no? Tengo dos subespacios y los veo como suma, ¿no? Nada más aquí le agrego que la intersección tiene que ser 0 para que la representación sea única. Y pues rescato un poco lo que ya habíamos visto de conjuntos linealmente independientes. Entonces la suma, por así de interna, la suma directa interna no es tan nuevo, ¿no? Lo que sí es nuevo va a ser la suma directa externa, ¿no? Entonces cuando dos espacios no son parte del mismo espacio, se pueden sumar. Y es algo un poco extraño.
¿Puedo borrar acá? Entonces, en lugar de tener un espacio y dos subespacios, vamos a tener dos espacios y vamos a crear uno nuevo, ¿no? Bueno, antes que eso. Se me olvidaba. A ver. Si B es suma directa, entonces B es isomorfo al producto. ¿Cómo demostraríamos eso? Este producto ya lo definían ustedes, ¿no? En su examen 2, ¿no? No, en el examen 1. No, este es el conjunto de W1, W2, WI en WI, ¿no? Digamos I1, 2, ¿no? ¿Cómo demostramos que esto es isomorfo? A ver, Abel, ¿tú sabes? Es inyectivo. ¿Pero cuál es la función? Entonces, exacto, si B está en B, lo voy a poner gordito. Entonces, B es W1 más W2 con WI en WI de forma única. Entonces yo puedo definir phi de B en W1 cruz W2. Simplemente mando la suma en el par. ¿Es lineal? Sí, ¿no? Pues las sumas aquí son sumas aquí, son sumas aquí, se hacen sumas acá. Entonces no hay problema. Es inyectivo, ¿no? Y suprayectivo. A ver, suprayectivo claramente lo es, porque pues como W es subespacio de B, entonces entonces para toda W1, digamos en W1 es igual a W1, ¿no? W2 es subespacio, entonces para W2 en W2 es igual a W2. Aquí me refiero con esto, esta es la suma, ¿no? O sea, aquí es más 0, ¿no? Más 0. Y ese es el otro, el que corresponde, o bueno, aquí si quieren lo pongo. 0 más W2. Entonces, WI se iría W1 se iría al W1,0 y el W2 se iría al 0,W2, ¿no? Entonces W1 más W2 se iría a W1, W2, ¿no? Y ya para cualesquiera, ¿no? Entonces con esto ya cubro, por lo tanto phi es supra.
Ok, y ver qué es inyectivo tampoco es muy difícil, ¿no? O sea, si phi de W1 más W2 es igual a 0, ¿no? Entonces esto es igual al 0,0. En este implica que W1 es igual a 0 y W2 es igual a 0. Entonces W1 más W2 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto es inyectiva. Entonces la suma interna de espacios vectoriales es isomorfa al producto, es lo mismo que el producto. Entonces podemos hacer el dibujo típico de que la suma interna, si B, va a ser ay, es rojo. Es este. Se ve así, ¿no? Este va a ser W1 y este va a ser W2. Digamos, este sería como este es W1 cruz W2 y como suma se podrían ver un poco chuecos, ¿no? Pero si su intersección es 0, entonces, digamos, esta transformación lineal, phi, lo puse al revés. Bueno, sí, da igual, de hecho. Esta transformación lineal los en recta, ¿no? Así, fu. ¿No? Entonces, por ejemplo, en R2, en Rn o en R2, R2 va a ser siempre la suma directa de dos líneas, donde cualesquiera líneas que no sean la misma, ¿no? O sea, que no sean paralelas, pero pasan por el origen. ¿No? Si se fijan, entonces aquí, este sí es R2, este sí es un producto y esta es una suma de líneas, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras preguntas que les hice en el curso, ¿no? ¿Cuántas líneas generan un espacio vectorial? ¿No? Kn o Rn. Entonces, esa cosa es una forma abstracta de yo, pues Li va a ser, digamos, el generado por un Bi, que va a ser pues un AUI BI, ¿no? Entonces esta forma es una matriz, una especie de matriz de cambio de bases que te lo deja todo rectito, ¿sí? Pero lo estamos haciendo puramente abstractamente. ¿Ok? Ya no nos interesa tanto la matriz. Si lo bajamos todo a R2, pues nos va a salir una matriz y la idea es como si mandas estos, sus generados, que sería B1, que sería B2, en los ejes canónicos, ¿no? B2, B1.
Esta es una forma de hacer esto sin decir explícitamente cómo tiene que ser la matriz, ¿no? Por así decirlo, como una especie de matriz de cambio de base. Ese tipo de función también como que automatiza automáticamente. No realmente, porque no hay como un producto punto. Además, el L1 cruz L2, esto está metido en R4, ¿no? Porque cada uno LI tiene 2 entradas, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo, no es necesariamente que estás ortogonalizando el espacio, no necesariamente. ¿Sí? Y aquí el teorema fuerte de la suma directa es una reinterpretación del teorema de la dimensión, con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿puedo borrar acá? Ah, no, bueno, antes que eso. Ya demostré que la suma interna es el producto. Entonces pues, tengo que definir la suma externa, ¿no? Y ya después vemos la reinterpretación del teorema de la dimensión. Entonces, sean B1, B2, espacios vectoriales. Ahora sí ya no hay una relación entre ellos. Sobre K. Entonces se define la suma directa externa B1 más B2 como B1 más B2 tal que BI Entonces ustedes me dirán, pues esto no tiene sentido, ¿no? O sea, yo me estoy inventando que hay una forma, hay una suma dentro de estos, ¿no? Porque la suma de estos dos espacios podría ser totalmente distinta, ¿no? Y yo estoy diciendo, bueno, entonces sumo esto, ¿no? Entonces esto es meramente simbólico, ¿no? Si quisiéramos verlo formalmente, esto lo veríamos así. Y este es el producto, ¿no? Tal cual. ¿Sí? Entonces ustedes me deberían decir, entonces ¿para qué defines esto, no? Si este es el producto y esto es le estoy denotando así, entonces ¿por qué existe esta cosa, no? Y entonces el chiste es que la suma directa, finita, siempre va a ser isomorfa al producto, como lo hice allá, ¿no? Por cómo se define, esta cosa es como decir, hay una suma abstracta donde la suma aquí definida va a ser como B1 más B2 más W1 más W2, pues va a ser B1 más W1 más B2 más W2. Y ya, ¿no? Esta sería como la suma en B1, esta sería la suma en B2. Y este es el simbolito raro que yo me inventé, ¿no? Que realmente formalmente lo tendría que poner así. Entonces como que la suma directa como que no define mucho, ¿no? Parecería ser que no define mucho. El problema es que este fue un curso completo de espacios de dimensión finita. Entonces, esto, como lo defino así, no tiene tanto sentido verlo a menos que haga sumas infinitas. ¿Ok? Donde ya la suma y el producto son distintos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y esto ya son construcciones algebraicas distintas. Se le llama el producto
como siempre, y este se le conoce como el coproducto, ¿no? Este normalmente se denota así y este se denota así, aunque en lineal y en álgebra se denota con la suma, con la bolita. Entonces voy a hablar un poquito de esto, de cuál es la diferencia de la suma directa y el producto, que solo se puede ver si estás hablando de cosas infinitas, ¿no? Porque las sumas finitas y los productos finitos son isomorfos. Entonces no voy a andar mucho en eso porque pues todo lo que vimos en el curso son espacios de dimensión finita, y en general en lineal 1 y lineal 2 solo se trabajan espacios de dimensión finita. Para trabajar espacios de dimensión infinita se necesitarían pues, cursos o de álgebra, como álgebra moderna 3 y 4, o los cursos de análisis, que son dos visiones distintas de trabajar los espacios de dimensión finita. Entonces, la diferencia entre la suma y el producto solo tiene de sentido cuando estamos hablando en dimensión infinita, ¿no? Por ejemplo, vamos a quedarnos con lo numerable aquí. Yo podría definir un producto infinito de espacios vectoriales, ¿no? Simplemente son como sucesiones, ¿no? Entonces yo lo pongo como B1, B2, B3, Bn, así, ¿no? Etcétera. Con BI, BK, en BK. ¿Sí? Entonces son como las infiniteadas de vectores, ¿no? Los podrían pensar como sucesiones, ¿no? Si quieren ser más formales, se podría hacer que lo vean como funciones de los naturales a la unión disjunta de los Bn, ¿no? La suma, ¿cómo se define? Pues la suma en cada entrada. El neutro, ¿quién es? El de ceros, etcétera, ¿no? Se podría ver que ese es un espacio, y sí es un espacio, ¿no? Y la multiplicación también se define cada entrada. Bueno, aquí quieres pedirle, hay que ser más formales, que Fn esté en Bn, ¿sí? Para que no se mezclen. Ok, entonces ese sería el producto infinito. Este ya inmediatamente, sin importar que pongan aquí, a menos que pongan el 0, o sea, un B1 y puros ceros, esto sin importar que, si son distintos, si no son triviales los espacios, esto tiene que ser de dimensión infinita, ¿no? Siempre vas a tener, pues puedes tomar una base en cada uno y tomar el primer elemento, ¿no? Como E1, 0, 0, 0, luego E2, 0, 0, 0, y así, sin importar cuántos tengan las bases de cada uno, ¿no? ¿Sí? Entonces estas a fuercísimas son de dimensión infinita. Sin embargo, también se puede definir esta cosa, el coproducto infinito o la suma infinita, y este son distintos. Entonces, usando esta notación de suma, la suma directa se define así. ¿Se puede ver la diferencia entre uno y el otro? No, aquí la suma pues es la suma, ¿no? O sea,
No. Perdónenme. Es que no todos están en orden, ¿no? Entonces es I, K igual a 1, y K. ¿Ok? Entonces BI1, BI2, digamos, se define como el espacio de todas las sumas finitas posibles, abstractamente definidas, de elementos aquí en cada BK. ¿Se puede ver cuál es la diferencia entre este y este? Digamos, si yo tengo un elemento aquí y un elemento aquí, ¿cuánta información necesito para describirlos? Información. Pues la diferencia entre este y este es que esto es una suma finita, o sea, siempre voy a tener finito número de vectores aquí y con un número finito de vectores puedo definir un elemento acá. Acá necesito dar una lista completa de vectores infinita, ¿no? Por así decirlo, salud. Por así decirlo, este requiere pues, la información completa de la sucesión y este con unos cuantos, ¿no? De hecho, si yo digo, le llamo a este S y a este P, si son los mismos espacios, S siempre se mete en P. ¿Cómo lo meteríamos? Sí, justo, ¿no? Con un número finito de elementos y ya ir definiendo. ¿Y qué hago con el resto? ¿Cómo? Extender linealmente, sí se puede. ¿Cómo sería? Pues con ceros. Entonces, aquí tienes una suma de B y K y lo mandas al producto donde casi todos son ceros menos en la entrada B y K. ¿Por qué estos son random? No sabemos cómo se comportan, ¿no? Entonces puede haber un cero acá y después un B y quién sabe qué y así cero, ¿no? ¿Sí? Entonces ya, esto con A. Nada más acabo este y ya. Entonces ya, este es un tipo de fenómeno que solo se ve en espacios de dimensión infinita, ¿no? Y esto solo se estudia ya cuando estudias álgebra más abstracta, ¿no? Nosotros nos quedamos en casi pura espacios de dimensión finita y por eso esta diferencia no se ve tanto. Sin embargo, el teorema bueno, ya lo digo, y este es como un paso de los espacios de dimensión finita a los de dimensión infinita, es el siguiente. Si yo tengo una transformación lineal entre B y W, entonces B es isomorfo al kernel más la imagen, que es al mismo tiempo isomorfo, por lo que vimos ayer, al kernel más B sobre la imagen, sobre el kernel, que es natural, ¿no? Y este sí es válido en dimensión infinita. Si
Si B es de dimensión finita, este es el teorema de la dimensión. ¿Sí? Ya, la demostración se las dejo a ustedes, no es muy difícil, es realmente solo el teorema de la dimensión. Tomas una base y la completas y vas a ver que lo completaste con T es isomorfo a la imagen. Y este es de lo que vimos ayer, entonces no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces esta es como la versión buena del teorema de la dimensión, porque esta sí es válida en dimensión infinita, ¿no? Ya no sabe, este puede ser de dimensión infinita, este puede ser de dimensión finita, ¿no? O los dos de dimensión infinita, ¿no? No sabemos. Yo creo que no hay... ¿Cómo cuánto nos da para darle sus exámenes? ¿5 minutos? ¿Cómo? Sí, ¿por qué? ¿Tienes que anotarlo o algo así? ¿Qué? ¿Sus calificaciones? ¿No? Ok. Bueno, sí hay tiempo. Voy a para acabar. Sí, entonces esta es como las diferencias que existen entre el álgebra lineal de dimensión finita y el álgebra lineal de dimensión infinita, ¿no? Esto es como puramente algebraico. Entonces hay varios approaches para estudiar álgebra lineal en dimensiones infinitas, ¿no? Una es la del álgebra. Entonces se pueden estudiar como desde el punto de vista del álgebra, donde lo que se hace es, en lugar de estar trabajando sobre espacios y campos, se puede trabajar sobre anillos, ¿no? Digamos, los anillos como, por ejemplo, los anillos de polinomios en varias variables. Todos estos ya son espacios de dimensión infinita. Anillos de series. Sobre esas variables y etcétera, ¿no? Aquí hay muchas combinaciones. Y entonces se usan construcciones como las que estoy haciendo aquí, ¿no? En álgebra, el álgebra lineal de anillos se llama la teoría de los R-módulos. ¿Sí? Que son espacios vectoriales, pero en lugar de sobre un campo, sobre un anillo, y cada uno es distinto, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, y pues las construcciones que se usan son de este estilo, ¿no? Y lo que importa realmente es puramente algebraico, ¿no? Entonces la parte de la dimensión no entra tanto en sí. O sea, puedes hablar de espacios de dimensión infinita, pero ya lo ves más como álgebra pura. Luego está el análisis, que este sí es más como la teoría de Al-Davis de espacios de dimensión infinita, porque aquí es lo que se busca es hacer cálculo en espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿no? Sí, entonces aquí lo que se busca es como definir, por ejemplo, series de vectores, ¿no? Hay que determinar si esto converge o no, entonces necesitas hablar de espacios normados. O espacios de producto interno.
Más o menos lo que se ve en lineal 2 va como a esta dirección. Pero en análisis 1 ya se empiezan a ver cosas de este estilo, ¿no? De análisis 1 a 4. Se dedican a estudiar espacios vectoriales de dimensión infinita usando herramientas de cálculo y análisis, ¿no? Entonces, convergencia, límites, normas, ¿no? Y ya después se pueden definir integrales y cosas de ese estilo. Y la otra forma de estudiar espacios vectoriales de dimensión infinita, que son espacios más raros, es usando topología. Entonces, este es un poco más raro. El chiste es darle topologías a los espacios vectoriales que te permitan como comprenderlos bien, ¿no? Y esos son, pues, espacios topológicos un poco raros, ¿no? En topología muy poco se enfocan como en el estudio de espacios vectoriales, pero sí hay algo de eso. Por ejemplo, ustedes podrían tomar como el campo Z2, ¿no? Que es el conjunto de ceros y unos, ¿no? Se podrían tomar, como les dije, el producto infinito de Z2, ¿no? Que esto es lo mismo que Z2 al omega, ¿no? O sea, o Z2n, ¿no? Son las funciones de los naturales en Z2. Entonces estas cosas son como 0, 1, 0, 1, 1, 0, etcétera, ¿no? Pues estas cosas tienen, le puedes dar una topología a esto, ¿no? De hecho, esto se puede demostrar que es homeomorfo, o sea, topológicamente igual a un Cantor. ¿Y qué es un Cantor? Tomas el espacio, el intervalo 0, 1, le quitas el primer tercio, el segundo tercio, perdón, o sea, te quedas con el 0, 1 tercio, 2 tercios, 1, y haces lo mismo una y otra vez. En cada uno de esos haces lo mismo. Repites esto infinitamente, los intersectas y eso te da un Cantor, ¿no? Es un conjunto muy extraño y la particularidad que tiene es que tú lo puedes describir como los que en su expansión en 3 solo tiene unos y doces, ¿no? Unos y treces. Pero tienen, ceros y unos, ¿no? Entonces estos los puedes considerar como elementos acá, ¿no? No voy a explicar mucho, pero pues sí. Y esto tiene una topología intrínseca, ¿no? Puede ser con esto, podrías estudiar espacios como de este estilo. Pero es algo muy raro y casi no se hace. Lo que tiene más popularidad es verlo puramente algebraico o puramente de análisis. En lineal 2... vamos a ver, bueno, yo pedí lineal 2, se ven cosas más apegado a lo de análisis, ¿no? Entonces se ven espacios normados y espacios de producto interno, diagonalización, la parte de álgebra lineal que se aplica por lo general más a la física, ¿no? Se ve como intentar resolver ecuaciones lineales de la forma más simple posible, que es casi todo el álgebra lineal es más o menos de eso. Por eso los espacios de dimensión infinita no entran, porque no son como ecuaciones lineales que sean fáciles de resolver, ¿no? Necesitas usar otras herramientas. ¿Sí? Pues bueno, con eso acabamos el curso. Espero les haya gustado. Ahorita...